Ya está aquí en la mesa de trabajo José Antonio Crespo, colaborador de este esfuerzo informativo. Y pues no hay de otra, José Antonio. Este es el tema ahorita. Este es el tema ahorita. Además estamos en un día complicado, ¿no? Informativamente hablando, sí, en México. Pero no hay más. El tema es lo que ocurre en París, lo que ocurrió en París y todas sus implicaciones. Mira, oía yo a Mauricio, que es un experto en este tema, y tiene toda la razón al señalar que esto está sumamente complicado. Realmente es como una bomba de varios resortes, de varios alambres, en donde le mueves por un lado y te va a saltar por el otro lado. Entonces hay intervención en Siria de las potencias occidentales, muchas con justa razón puede ser, decir, oye, es que ahí tenemos que ayudar porque se están haciendo crímenes contra la humanidad, no podemos quedarnos simplemente viendo. Pues sí, pero luego la repercusión es, bueno, pues entonces nosotros nos metemos también en tus entrañas, de tu país, y hacemos actos de terrorismo. ¿Cómo puedes desarmar toda esta situación? Es muy complicado. En parte porque algunos de los terroristas son franceses, es decir, los tienes adentro. No es nada más una cuestión de fronteras, no es una cuestión de tener una revisión muy exhaustiva de quiénes entran y quiénes no, provenientes de esos países, por ejemplo. No, es que ya los tienes adentro y pueden ser nacionalizados del país contra el cual se va a hacer el atentado. ¿Cómo vas a resolver eso? Entonces amenazas con quitarle la nacionalidad, pues sí, pero si ya hizo un acto terrorista y incluso se inmoló él mismo, de pocos sirve. No hay castigo. La nacionalidad. Además hay otro factor, que estas organizaciones terroristas, como en su momento fue Al Qaeda, no necesitan tener lazos específicos ni físicos, ¿no?, con los terroristas, sino que actúan a través de la influencia de estos jóvenes que pertenecen a grupos que tienen algún origen étnico, ¿no? Sí, ni siquiera son vínculos orgánicos, efectivamente, pueden ser simplemente algo así como los llamados fatwas, es decir, declaraciones, pronunciamientos, que eso es lo que hay en el Corán, al final de cuentas es un llamado a los fieles a que cuando se encuentren con infieles y no creyentes, pues se vayan contra ellos, pero es genérico, entonces cada quien puede decidir, efectivamente, decir, bueno, si están atacando a mi gente, a mi religión, a mi causa, pues yo decido eventualmente hacer un acto de terrorismo en concordancia con lo que está señalado en el Corán. Y ese es el problema también, porque no es solamente un problema político, porque los problemas políticos y de intereses que están en conflicto y de fronteras, eventualmente pueden buscarse alguna solución. Pero cuando detrás de esto, y claro que sí hay eso, por supuesto, ¿no?, en varios de los países de Medio Oriente, pero cuando el trasfondo es religioso, en el sentido de que tienes que expandir tu civilización, tu visión de la religión, cuando ves a otras civilizaciones como en abierta contradicción con tu propia fe, que eso es lo que los fundamentalistas islámicos ven, pues entonces, ¿a qué momento paras? Es decir, si no hay un elemento de decir, hay tolerancia o debe de haber tolerancia religiosa, es decir, tú practica tu religión, tú haz los rituales que quieras, cree en lo que quieras y deja a los demás hacer su vida a partir de sus distintas interpretaciones de la fe, porque en muchos casos estamos hablando incluso de creencias que tienen el mismo origen. Todo esto viene del origen del judaísmo. Es correcto. Viene del Corán, es una réplica del Antiguo Testamento. El cristianismo viene del Antiguo Testamento también. Y al final de cuentas estás hablando en esencia de los mismos principios religiosos, pero interpretados de manera diferente y sobre todo con un mandato en el sentido de que aquellos que no creen en lo mismo que tú crees, entonces contra esos te tienes que ir. Y si se forma una civilización o forma de vida distinta a la que tú planteas de acuerdo con tu interpretación de la religión, pues te tienes que ir contra eso. Que eso es un poco lo que, desde el punto de vista del fundamentalismo islámico, ocurre con Occidente. No solamente se le ve como un estilo de vida distinto, sino pecaminoso, que abiertamente afrenta a los mandatos hay que combatir del Corán, al mal, ¿no? Sí, y que entonces hay que combatirlo con los medios que sean necesarios, y sientes que hay un mandato divino en ese sentido, o sea, te sientes totalmente respaldado por Dios, que en este caso es Alá. ¿Cómo desarmas eso? No se puede, es que ahí ya no hay salidas a través del diálogo ni a través de la política. ¿Cómo puedes convencerles de decir, hagan su religión, hagan sus rituales, vayan a las mezquitas, pero mantengan un principio de tolerancia religiosa que no se encuentra en el Corán? Y por cierto, tampoco en el Antiguo Testamento. Una cosa es que los judíos y cristianos actuales ya hayan asumido, ¿no?, la tolerancia religiosa como un principio, pero no estaba en las escrituras, no en las del Antiguo Testamento y no en las del Corán.
Mientras ellos sigan pensando que no se acepta la tolerancia religiosa ni libertad de cultos, ¿cómo los convences para decir, oigan, que cada quien ejerza su religión como mejor le convenga? No. Es imposible, porque aquí no hay margen. En primer lugar, además tampoco hay margen para entrar en contacto, para establecer un mecanismo ni siquiera de diálogo. ¿Con quién? Pues sí, porque sobre esa base de intolerancia no hay manera. Desde luego esto no es solamente Islam contra Occidente, ahí están los chiitas contra los sunitas, sí. Pero de la misma manera que eran las guerras religiosas en Europa entre protestantes y católicos. Pero es que se tiene que llegar a un punto en el cual debes de superar esta idea de que tu religión debe ser impuesta por vía de las armas y llegar a un principio de tolerancia religiosa. No hay otra forma de convivencia civilizada que la tolerancia religiosa y la libertad de cultos. Pero esa no se ha asimilado en estos grupos radicales del Islam. No digo que todos los musulmanes así lo adopten, pero dado que eso está en el Corán, los fundamentalistas islámicos mantienen esta idea de que no hay tolerancia religiosa posible. Y entonces, ¿cuál es la base del diálogo y la negociación? Ahora, el otro lado es, ¿puede Occidente buscar una salida distinta a la bélica, por ejemplo? Pues es que es muy difícil. Es que no se puede. Es muy difícil porque si ellos mismos te están atacando constantemente, pues la reacción natural, no digo que sea ni la mejor, a lo mejor, es también responder. No, pero además tienes que, como lo vimos en Irak con las Torres Gemelas, la reacción inmediatamente debe haber fue una reacción de autoridad, no solamente a través, detrás de la fuerza también hay un discurso que busca el asumir un liderazgo. Sí, ¿no? Y desde luego, aunque no haya un fundamento religioso, pero sí está el principio de la ley. Tú me pones bombas, tú matas, tú haces actos de terrorismo, se tiene que aplicar la ley civil. Ya no, aunque no tenga nada que ver la religión, no es una contraofensiva religiosa, tú estás incurriendo en violencia por principios religiosos, yo tengo que aplicar la ley. No absolutamente. Nada más que eso efectivamente complica muchísimo las cosas para encontrar una salida firme, una salida sólida a esta situación. ¿Tienen sentido los acuerdos que se tomen en el marco del G20, por ejemplo, que es lo más inmediato, en las próximas reuniones que se van a dar? Deberían tenerlo, pero lo malo es que haces con los grupos más radicales, que ni siquiera participan en eso. Si en algunos estados musulmanes pueden, y históricamente han llegado a acuerdos. Sí, claro. Pero ¿qué haces con los grupos más radicales? Sí, porque no estamos hablando de estados, tal cual. No, se llama el Estado Islámico, pero en realidad son grupos radicales con los cuales ni siquiera se puede uno sentar a la mesa a dialogar. Es un tema complicadísimo, y es un tema que así a primera vista no parece tener salida. José Antonio, muchas gracias. Nos vemos, buenas noches. Hasta la próxima semana. José Antonio Crespo y su comentario. Regresamos después de mensajes.